sobre lo que compartimos la semana pasada, que fue la semana número 9, y era la organización del currículum. Hablábamos de que esta organización o planificación del currículum se refería a un currículum desde el punto de vista de una carrera de nivel técnico, de nivel universitario, el nivel diversificado, incluso un currículum de primaria puede ser de básico, ¿no? Platicábamos de cómo se iba estructurando, de que lo primero que se tenía que hacer era ver el perfil de la persona, del alumno que se quería formar, en el caso que estamos hablando de un nivel básico, o el perfil profesional, en el caso de un nivel diversificado o un nivel universitario. ¿Cuáles son las características que nosotros deseamos que tenga ese profesional, esa persona egresada? Y a partir de eso, de esas características que se desean, pues ir elaborando los contenidos, qué contenidos se van a impartir, qué temas. Luego de ver estos contenidos, irlos estructurando en materias, según la similitud que tengan los contenidos entre sí, vamos estructurando las materias. Luego vamos de estructurar las materias, de elaborarlas, digamos, de saber cuáles materias son, pues vamos a pasar a realizar el mapa curricular o el pensum o plan de estudios, como le queramos llamar, donde ya vamos dosificando esas materias por un periodo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en la mayoría de universidades hablamos de que es semestre, la mayoría. Algunas pues lo toman por trimestre. Ya si estamos hablando de nivel diversificado o de nivel básico, pues ya se hace trimestre, bimestre, incluso cuatrimestre. También hay algunos centros que se hacen cuatrimestrales. Y pues por cada uno pues vamos agarrando los cursos. En el caso del nivel medio, pues es por año, ¿no? Se hace un año, reciben todos los cursos, aunque se dividen por trimestres o por bimestres, pero siempre se van en todo el año se miran los mismos cursos, a cambio de la universidad, que este semestre pues miramos estos cursos, el siguiente semestre se miran otros cursos y así sucesivamente. Pero ahí se va dosificando, también se hablaba de que en este mapa curricular pues ahí se van agregando los créditos pues son los que indican el grado de importancia que va a llevar X o Y curso. Puede ser que un curso tenga 5 créditos, quiere decir que va a llevar más horas de estudio, de práctica, etcétera. O sea, la importancia que va a llevar a comparación de otro que tenga un crédito, 2 créditos, pues no se le va a poner tanta importancia. Sí se va a dar, sí se va a enseñar, pero dentro del mapa curricular hay cursos que tienen mayor o menor importancia. Luego, pues mirábamos los planes que hay. Estaba el plan lineal, el plan modular y el plan mixto. Cuando hablábamos del plan lineal, se platicaba de que era un plan donde se llevaban cursos un periodo de tiempo, digamos un semestre, al siguiente se cambiaban otros cursos y así sucesivamente. Es prácticamente la enseñanza o el tipo de plan que utiliza la universidad rural. O sea, ahorita en el tercer semestre ustedes están llevando tales cursos, por ejemplo, evaluación curricular, ya el siguiente semestre van a cambiar y van a llevar otros cursos nuevos. Puede ser algunos seguimientos de estos, pero siempre va a haber un cambio. El plan modular por su parte va más orientado a la cuestión práctica. Sí se mira teoría, pero en una menor parte y la mayor cantidad de estudio se va a lo práctico, así como por ejemplo les ponía yo el INTECAM, que ahí se mira teóricamente, pero más interesa la práctica, porque el interés de esta institución es formar personas con conocimiento técnico, o sea, más práctico. No les interesa tanto la teoría. Ya este es el plan modular, donde se van viendo módulos de cuestiones más prácticas. Y por último, el plan mixto, donde hay una combinación de ambas. Tanto se miran cursos teóricos y cursos eminentemente prácticos. Entonces hay una combinación entre asignaturas, le decían ahí, y módulos. Y entonces ese era el eh, plan mixto. Y pues ya por último volvíamos a recalcar lo que era la formación profesional, las características que había que llevar para formular estos pensos según el profesional que se quiera formar. Y pues era así. En resumen, eso fue lo que vimos la semana anterior, que espero que hayan repasado, hayan respondido sus preguntas, que les dejamos siempre para poder ir haciendo un repaso. Y pues siempre no está de más recordarles de que estén atentos para poder hacer su ensayo, que creo que a partir del 11 ya va a estar.
el lunes, creo yo, del 11 para unos días adelante, va a estar ya para que puedan ver la presentación de ese ensayo, cuáles son los temas. Y luego el 18, si no estoy mal, sería bueno que revisen, ya va a estar para poder hacer su evaluación del ensayo que realizar. Entonces también les recuerdo eso. Muy bien, entonces ahora sí, comencemos con el tema para el día de hoy. Ya estamos en la semana 10, ya vamos entrando a la recta final, ya prácticamente de clases, nos quedan aproximadamente cinco clases, 5 sesiones. Entonces ya vamos entrando a la recta final, váyanse preparando, porque ya en la otra sesión, la otra semana no vamos a tener clases, y el otro sábado, sino que hasta la siguiente, dentro de 2 semanas, es la última clase del segundo parcial y luego viene el segundo parcial. Entonces váyanse preparando, repasando los contenidos que hemos visto a lo largo de estas semanas. Bueno, entonces el tema para el día de hoy es el currículo y su planificación. Acá vamos a ver, quizás les suena un poco repetitivo, vamos a repasar un poco lo que ya vimos a lo largo de otras sesiones anteriores sobre el currículum, sobre qué es el currículum, sobre qué es la planificación, cómo se mira esto en el CNB. Vamos a repasar, a sentar otra vez sobre qué nos dice el Currículum Nacional Base de Guatemala sobre estos temas, sobre el currículo y su planificación, para no hacerlo muy monótono o algo que digan ustedes, bueno, ya lo vimos, ¿por qué no lo estamos dando otra vez? Vamos a ver algunos conceptos importantes que considero yo que es bueno ampliar. Vamos a ver un par de videos donde se nos amplía y necesito que pongan mucha atención a estos videos porque son importantes. Y para ir finalizando, pues vamos a ver, ir viendo, tratar de ver en estas semanas algunos instrumentos de evaluación, que si bien hay una sesión para eso, pero considero que en una sesión pues no da el tiempo para abarcar a grandes rasgos cada uno de los instrumentos. Entonces, durante lo largo de estas sesiones que nos quedan, vamos a tratar de ir ampliando o ir reflexionando sobre un instrumento por sesión. Pues hoy vamos a ver vamos a ver un video sobre qué trata ese instrumento y así sucesivamente. Hasta cuando llegamos al curso, a la sesión de instrumentos de evaluación, pues ya vamos a conceptualizar o ya vamos a tener la idea de qué es X o Y instrumento que vayamos a estar viendo. Vamos con el objetivo de la clase, que es brindar la teoría fundamental a través de conceptos y definiciones sobre el currículum y su planificación, lo que ya les comentaba. Entonces vamos a recordar qué es el CNB. ¿Ya? En sesiones anteriores, bastante anteriores, veamos cómo es que surgía el CNB, por qué se daba el CNB, cuáles eran sus antecedentes históricos, de por qué surgió. Bueno, entonces decimos que el currículo nacional base se concibe como el proyecto educativo de el Estado guatemalteco para el desarrollo integral de la persona humana, de los pueblos guatemaltecos y de la nación plural. ¿Sí? Este es un proyecto del Estado guatemalteco. ¿Y quién es el Estado guatemalteco? Bueno, somos todos. El Estado guatemalteco no es el gobierno. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos. El Estado guatemalteco no es el gobierno. El gobierno es el que administra el Estado, es el que designa al pueblo de Guatemala para que administre el Estado, pero el Estado no es el gobierno, somos todos nosotros. ¿Sí? Todos los guatemaltecos que formamos parte de esta nación somos el Estado guatemalteco. El gobierno únicamente es el administrador. Entonces nos dice para el desarrollo integral de la persona humana. Integral. Hay que poner atención a esto. Integral. ¿Qué quiere decir integral? Que integra los diferentes aspectos de la persona humana, el aspecto académico, el aspecto emocional, el social, cultural, económico, emocional. O sea, todos estos aspectos, el CNB lo que busca es el desarrollo de todos los aspectos, no solo de uno, no solo del conocimiento, no solo de la formación académica, sino que tiene que ser holístico, o sea, integral. De los pueblos guatemaltecos, sabemos que hay 24 pueblos. Están los pueblos mayas o de origen maya, está el pueblo xinca que es de origen sudamericano, digamos, por ahí con relación con los
con los incas, y el pueblo garífuna y el pueblo ladino o mestizo, ¿no? Que somos los que nos identificamos como tal. Entonces aquí como nos dice, de la nación plural, hay una pluralidad de culturas, ¿sí? Y eso es algo que toma muy en cuenta el CNB, cosa que no se miraba anteriormente, ya lo platicábamos, que antes pues era una formación meramente eh, uniforme, donde lo ladino era lo que imperaba, ahora no, pues busca lo plural. Bueno, el currículum, el CNB, el Currículum Nacional Base, tiene enfoques, tiene fundamentos, principios, políticas, fines, características, componentes, contenidos, diseños, niveles. Esto ya lo vimos en mayor o menor grado, vimos la mayoría de estas cuestiones que mencionan acá, vimos los fundamentos, vimos los principios, las políticas, si se recuerdan, vimos los fines, los componentes, ¿sí? Que se dividen en el currículum, hay competencias, indicadores de logro, están los contenidos procedimentales, declarativos, actitudinales, están los métodos de enseñanza, las técnicas de evaluación, los recursos que vamos a utilizar. Los componentes, los contenidos como tal que se estructuran en asignaturas, matemáticas, lengua y literatura, lenguaje, perdón, ciencias naturales, ciencias sociales, formación ciudadana, educación física, el diseño que va a llevar, cómo está estructurado, los niveles, hay nivel preprimario, nivel medio, que el nivel medio incluye el nivel básico y diversificado. ¿Ya? Dentro de estos niveles hay grados, primero básico, segundo básico, tercero básico, y así se van dosificando los contenidos que se van dando, y así están estructurados en el CNB para poder enseñarlos. Todo esto ya lo vimos. Entonces es solo para hacer un recordatorio, para que miremos ahí en nuestros apuntes que tenemos, cuáles son los fines, cuáles son las políticas, cuáles son los principios que persigue el CNB. Si les he compartido las presentaciones, pues que vayan repasando ahí. No es para que se lo memoricen y para que me digan al pie de la letra, bueno, los principios son tales, 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 las políticas son estas, los fines, que no es tan así, sino que es para que tengan una idea y a qué va orientado el currículum, porque es importante tener la idea, tener la conceptualización, más que memorizar, comprender cuál es el fin del currículum, cuál es el objetivo que se persigue. ¿Por qué? Porque como ya se los he repetido muchas veces y se los vuelvo a decir, como profesores, como futuros profesores, vamos a estar inmersos en el CNE. Y, no, y es lamentable de que hoy en día aún existan o puedan existir, no quiero decir que así sea, profesores de que no sepan qué es el CNB, de que solo lo hagan o lo tengan ahí por requisito, pero a la hora de aplicarlo, pues no se hace. Entonces, por eso es importante que nosotros le pongamos atención y, como les digo, tener una idea a qué significa, cómo surgió, cuáles son sus componentes, ¿entienden? Para que no vayan en un futuro como profesores a ir bateando, como se dice coloquialmente. Vamos a repasar un poco sobre qué es el enfoque que se le da al CNB. Entonces nos dice, el currículum se centra en la persona humana. Importante, el centro de todo va la persona humana, como ente promotor del desarrollo personal, del desarrollo social, de las características culturales y de los procesos participativos que favorecen la convivencia armónica. ¿Sí? Entonces, aquí como platicábamos al principio, es holístico, o sea, es integral. El desarrollo de la persona personal, el desarrollo social, cómo se desenvuelve en la sociedad, de las características culturales, que es importante tomarlas muy en cuenta y ustedes las tienen que tomar muy en cuenta cuando vayan a trabajar, de los procesos participativos, es decir, que el alumno pues pueda ser proactivo, de que se involucre en las actividades tanto escolares, pero también en un futuro en las actividades como sociedad, en el COCODE, por ejemplo, en diferentes actividades que se realicen, para que desde ahí se vaya cambiando la estructura o estructuras o procedimientos o cuestiones que se estén haciendo mal. ¿Sí? Como dice, que favorecen la convivencia armónica, o sea, una cultura de paz, donde se deje atrás los conflictos, donde impere antes el diálogo que las medidas de hecho. ¿Okay?
Y lastimosamente, pues acá en Guatemala no siempre es así, pero a veces se toman primero medidas de hecho y después el diálogo. Primero se bloquean las calles y después entran a dialogar cuando debería ser al contrario. O sea, a veces es el único medio que dejan a las personas, porque se quiere dialogar y no se y no y los que son encargados pues no enfocan ese diálogo hasta que se da la medida de hecho, pero otras veces no, otras veces no se toman las medidas de hecho y después se dialoga, entonces hay que tener cuidado con eso. Nos dice que hace énfasis en la valoración de identidad cultural. Recuerdan que el CNV pues surgió a raíz de los acuerdos de paz donde se buscaba reconocer y darle importancia a la identidad cultural de los pueblos. Y dice aquí en la interculturalidad y en las estructuras organizativas para el intercambio social de los centros y ámbitos educativos, de manera que las interacciones entre los sujetos no solamente constituyen un ejercicio de democracia participativa, sino favorecen la interculturalidad. O sea que todos los pueblos con sus culturas convivan pacíficamente entre sí, cosa que todavía no se da dentro de Guatemala. Si no, miren el ejemplo de estos dos municipios, de este Sololá, entre el conflicto que ha habido y que apenas se calmó un poco, pero que siempre hay veces que se, se pone álgida la situación, luego baja y así, entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, siendo pueblos hermanos, digamos, sigue habiendo esta confrontación, no ha habido muertos, ha habido violencia, hechos lamentables. Entonces, lo que se busca es eso, una democracia participativa, favorecer la interculturalidad y la cultura de paz. Bueno, nos dice, se han elaborado tomando en cuenta la organización progresiva de los aprendizajes que corresponden a cada ciclo o nivel de educación, reflejando la diversidad cultural y lingüística, respondiendo a las necesidades y demandas personales, comunitarias, nacionales y mundiales. Se fortalece así la identidad cultural de cada pueblo y su identidad nacional. Aquí es muy importante. O sea, lo mismo, diversidad cultural y lingüística. Respondiendo a las necesidades y demandas personales, o sea, qué es lo que demanda el individuo, qué es lo que le va a servir, comunitarias, ya lo platicábamos, qué es lo que va a servir a la comunidad, a la sociedad, a la nación, pero también hay que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, o sea, cómo formar al alumno también para que esté al tanto, para que sea competente, para que pueda ir y estar al día con cómo se mueve la situación global, no esté desfasado, ¿no? Puede ser que sí esté competente en las cuestiones meramente de su cultura, de su comunidad, incluso de su municipio, su departamento, pero lo que pasa afuera, no. Entonces muchas veces dicen, a mí qué me importa lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, pero muchas veces sí repercute y para muestra otra vez la guerra que está pasando Ucrania-Rusia, miren cómo nos ha afectado, aunque no directamente, digamos, no hay violencia por eso, pero sí ha habido un ejemplo, el aumento en el precio del combustible y todos estos hidrocarburos, producto en buena parte de este conflicto. Entonces así puede irse agravando y sí nos puede repercutir. Entonces, por eso es importante estar al tanto de conocer cómo se mueve la estructura esta a nivel global. Esta pregunta pues ya la habíamos hecho. ¿Por qué un currículo organizado por competencias? ¿Por qué no seguir por el de objetivos? Y decíamos acá que es un aprendizaje en forma integrada que busca la formación del alumno en diferentes aspectos, desarrollar destrezas, desarrollar actitudes, o sea, cómo la persona se comporta ante estos conocimientos y cómo los aplica, los valores, desde luego que son muy importantes, y los conocimientos propiamente. En un principio, se busca un principio psicopedagógico, o sea que ya se hace uso de las diferentes ciencias, en este caso de la psicología, saber cómo funciona la mente de la persona, cómo están sus emociones, cómo responde ante los estímulos, y también de la pedagogía, que es la que nos enseña cómo, así que nos enseña a enseñar o cómo ir tratando con el niño, con el adolescente. El desarrollo de capacidades, que es lo que se busca también cuando, digamos, en la enseñanza anterior a esta, pues las capacidades no se desarrollaban
de la mejor manera, sino que era más memorístico y era solo de replicar nada más, y todas las capacidades como que iban relegadas a un segundo plano. Y por último, para que el aprendizaje sea significativo, y acá me quiero detener para que veamos qué es el concepto de aprendizaje significativo. Quizás ya lo vieron en un curso de pedagogía o de didáctica, no sé, pero considero que es importante poder ampliar un poco qué es el aprendizaje significativo. Entonces, esto surgió en el siglo pasado a través de este teórico estadounidense que se llamaba David Ausubel. ¿Sí? David Ausubel empezó a formular esta teoría del aprendizaje significativo. ¿Y qué nos dice? Que es un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información, o sea, versionista, nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que el versionista asocia la información nueva? El estudiante, la persona, el alumno, recibe una información, pero él la asocia con la que ya, información que ya tiene, los conocimientos previos que se le dice. Esto lo reajusta y lo reconstruye ambas informaciones en este proceso. O sea, a partir de la información que ya poseía, los conocimientos previos y la información nueva, va construyendo un conocimiento, o sea, lo va integrando. Nos dice, es decir, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos a su vez modifican y reestructuran aquí. O sea, entre ambos se va construyendo un nuevo conocimiento. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista, o sea, que a corriente, no solo psicológica, sino también dentro de la pedagogía, de que la persona va construyendo, por eso se llama constructivista, su propio conocimiento, su propio pensamiento. Bueno, entonces vamos a ver, para ampliar, un video corto sobre qué es esta teoría del aprendizaje, digámoslo así. El aprendizaje significativo. El creador de esta teoría es David Ausubel, psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía énfasis en los conocimientos previos que tenía el alumno. Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta. Esto porque dominó una perspectiva conductista en la labor educativa. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá del cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales. La primera es la predisposición, que es la actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz. Es decir, predisposición para aprender de manera significativa. Y la segunda viene a ser la interacción con el objeto. Es la presentación de un material potencialmente significativo. Requiere que tenga un significado lógico, es decir, coherencia con nuestra estructura interna y además que puedan ser comprendidos con los conocimientos que ya tenemos. A su vez, que garanticen la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera el significado para él mismo. El aprendizaje significativo en el aula. En una fase inicial encontramos la exploración de los conocimientos previos. Son un conjunto de procesos donde el estudiante percibe la información segmentada sin ningún tipo de conexión. En la fase intermedia se inicia un proceso donde el estudiante empieza a asimilar, relacionar y organizar la nueva información que está adquiriendo. En la fase final, los conocimientos se integran con mayor solidez y finaliza con la aplicación de dicho conocimiento. Tipos de aprendizaje significativo. Según Ausubel, existen tres tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje de representaciones, de conceptos y preposiciones. El aprendizaje de representaciones consiste en retener las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan.
Por ejemplo, en el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando el significado pasa a ser representado con lo que el niño está percibiendo en ese momento. El aprendizaje de conceptos. En el aprendizaje de concepto, en vez de asociarse un símbolo con un objeto concreto y objetivo, se va a relacionar con una idea abstracta, es decir, la generalización de una representación. Ahora, esto puede darse de dos formas, por formación y asimilación. Formación quiere decir las características se adquieren de la experiencia directa. Por ejemplo, si tomamos el caso del ejemplo anterior, el niño aprende con la representación de la actividad directa que tiene con el objeto. En el caso de la asimilación, se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Por ello, el niño podrá distinguir distintos colores y tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando lo vea en cualquier momento. Y por último, el aprendizaje de preposiciones. Este sencillamente implica la combinación de dichos conceptos aprendidos. Por ejemplo, el niño aplicará el concepto aprendido en una oración. La pelota está en el árbol. O mi reloj se parece a una pelota. En resumen, Ausubel fue uno de los primeros teóricos en ver el aprendizaje como un proceso activo. Quiso que los profesionales de la educación hicieran que los estudiantes se comprometieran con su propio aprendizaje y que les ayudara a relacionar el nuevo contenido con aquellos que ya sabían. Muy bien, pero permítanme un momento. Bueno, entonces mirábamos un video ahí de el aprendizaje significativo de Ausubel. Entonces, espero que haya podido quedar un poco más claro lo que decían las diapositivas y básicamente es relacionar o que el alumno relacione los conocimientos previos que tiene con los conocimientos nuevos y a partir de ellos pues se vaya creando un nuevo concepto, un nuevo conocimiento. Continuemos entonces con nuestra presentación. Bueno, entonces vamos. Esta gráfica o esta imagen acá nos dice cómo se va estructurando el currículo, asentando nuevamente en el tema del currículo. Entonces tenemos los agentes externos, por llamarlo así, países y otros países, familias y otras familias del alumno, comunidades, la propia y la de otras comunidades, escuelas y otras escuelas. Entonces a partir de ahí se va generando el currículo, ¿no? Una cultura de paz, como les mencionaba, las necesidades, la tecnología, los roles, la unidad de los pueblos, los intereses de las personas, la equidad, las expectativas, la unidad, los valores. Y ahí, pues, a partir de esta espiral y con todos estos principios, podríamos decirles así, pues se va formando el currículum. Nos sirve para tener una idea más gráfica, ¿sí? De cómo es que se formó el currículum y lo que tenemos que tener presente a la hora de poder aplicarlo. Ahora, repasemos qué es el currículum como tal. Nos dice que es un conjunto organizado de los conocimientos de una disciplina.
conjunto organizado de los conocimientos de una disciplina. Es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan a la actividad académica, o sea, enseñanza-aprendizaje. Es lo que nos dice cómo vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar esta actividad de enseñanza-aprendizaje. El currículum es una herramienta pedagógica, es la herramienta de trabajo del docente, está organizado en competencias, en nuestro caso, ejes y áreas para el desarrollo de los aprendizajes. Cada área tiene sus competencias, indicadores de logro y contenidos organizados en declarativos, procedimentales y actitudinales. Esto ya lo vimos en otras sesiones anteriores. Ahora vemos el plan y la planificación. Como docente, nos dice, previo a iniciar el proceso de planificación, seguramente se pensará sobre cómo planificar, y esto lo hablamos. Cómo lo hará, qué recursos, cuándo, dónde y quiénes serán los actores, lo que hablamos. El plan, desde este punto de vista, es lo que tenemos en mente, o sea, cómo lo vamos a hacer, cuándo, cómo, por qué, quiénes van a participar. Y ya la planificación es lo que plasmamos en un instrumento, en una hoja de Word, en una hoja de Excel, en un papel, etc. Características, bueno, se caracteriza, nos dice, por seguir un proceso de evaluación, o sea, evaluación diagnóstica centrada en el desempeño del educando, las interacciones entre él, el docente, el educando y el contexto social. Luego nos dice, para lograr una mayor efectividad en la planificación de los aprendizajes, se sugiere que el proceso inicie tomando en cuenta el proyecto educativo institucional del centro, o sea, que es el PEI. El PEI es un programa o un proyecto que se desarrolló en el Mineduc para poder facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre dentro de el CNB. Entonces vamos a ver qué es ese PEI. Entonces, aquí tenemos el proyecto educativo institucional. Bueno, el proyecto educativo institucional se desarrolla y se va haciendo las áreas curriculares, o sea, las diferentes áreas que tenemos, la matemática, las ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Estas, en cuanto al tiempo, se pueden dosificar en bimensual, puede ser trimestral también, trimestral, bimensual, semanal, hago mi planificación semanal y diaria. Ya platicábamos un poco de esto, o sea, planificación anual, por ejemplo, la planificación de unidad y el plan de clase. Pues acá en las áreas curriculares pues, se van planificando, así como hemos visto. Estas también se dividen en unidades, hay diferentes unidades dentro de las áreas curriculares, los centros de interés, los bloques de aprendizaje y los proyectos que se vayan a realizar en las áreas curriculares, siempre para poder ir ampliando y facilitando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso pues también se puede hacer o planificar bimensual, semanal o diario. Ahora, ¿qué es el PEI? El Proyecto Educativo Institucional nos dice que es un instrumento técnico pedagógico de planificación y gestión que orienta las acciones para el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la institución educativa. Esto está más a nivel institucional, en una escuela, en un colegio, en una red de escuelas, etcétera. Entonces, lo que se busca es el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la institución educativa, hacer operativo el currículum en el ámbito local. Es decir, ya no de una forma macro, sino de una forma micro, desde la localidad. ¿Cómo lo vamos a hacer operativo? Al tomar en cuenta las características, las necesidades, los intereses y los problemas de la localidad. Es decir, contextualizarlo, llevarlo a la realidad de la comunidad en que se está empleando. Luego aquí tenemos un cuadro de lo que esto ya lo vimos, ya ustedes hicieron una planificación, me la mandaron, está la competencia, sobre esta manera curricular está la competencia, los contenidos divertidos, procedimentales, actitudinales, las actividades de aprendizaje, están los conocimientos previos, los conocimientos nuevos, los conocimientos aplicados, los indicadores de logro, que son los que nos sirve para saber si el alumno realmente comprendió el tema. La evaluación, las actividades de evaluación, los instrumentos, las técnicas, por ejemplo aquí dice diario de clase, revisión del cuaderno de notas, los recursos, que es recursos, se van a utilizar libros de texto, hojas, cuaderno, lapicero, pizarra, etcétera, el tiempo que se va a tomar y las anotaciones.
Muy bien, ahora para ir finalizando, pues vamos a ver un instrumento de evaluación. El que vamos a estudiar, más que estudiar, vamos a así un pincelazo sobre qué es la rúbrica. ¿Sí? La rúbrica. La rúbrica es un instrumento de evaluación muy similar a la lista de cotejo o a la escala de rango, donde esto se va desglosando en un cuadro. Es una matriz, es un cuadro donde yo voy poniendo diferentes niveles de aprendizaje, niveles, escalas. Voy describiendo qué es lo que quiero evaluar y dependiendo cómo el alumno se vaya desempeñando, pues ahí voy poniéndole el punteo a cada uno de estos criterios de evaluación, si le queremos llamar de esta manera. La rúbrica no se utiliza siempre. Se recomienda sobre todo para aquellos trabajos que son prácticos. O sea, si yo dejé una dramatización, por ejemplo, dejé un proyecto que tienen que hacer, o por ejemplo en artes plásticas dejé alguna maqueta, algún dibujo. Entonces, para esos evaluaciones prácticas que voy a hacer, es que lo puedo usar. Igual para una evaluación tipo verbal o oral, también puedo usar esta rúbrica. ¿Sí? Por ejemplo, para evaluar conocimientos matemáticos no es recomendable. Entonces vamos a ver ahorita otro video sobre qué es en sí la rúbrica, cómo es que se realiza y cómo es que se aplica. Las rúbricas son guías que nos sirven para valorar los aprendizajes de un alumno. Son tablas que presentan el nivel de desempeño de cada estudiante, con base a criterios específicos que nosotros como docentes estipulamos. Las rúbricas aportan objetividad y riqueza a la evaluación de competencias, ya que permiten retroalimentar una variedad de criterios. Promueven que el alumno reflexione, ya que conocerá con anticipación los criterios que se van a evaluar. Proporciona al alumno una retroalimentación clara de los criterios que ha logrado y los que le faltan por trabajar. Y proporciona transparencia al proceso de evaluación y calificación, ya que tanto el profesor como el estudiante tendrán claros los criterios desde el comienzo de la actividad. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener claro tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr en tus alumnos con esta actividad? A continuación, deberás realizar una lista de los criterios que quieres evaluar en esa actividad. Si, por ejemplo, vas a utilizar la rúbrica para evaluar una autobiografía, los criterios pueden ser el contenido del trabajo, la ortografía y redacción y el formato. Recuerda que este es un ejemplo. Tú vas a redactar los criterios que sean importantes para tu actividad. Con tus criterios muy claros, puedes ahora asignar un peso específico a cada uno. Puede ser con base 100, 10 o la puntuación total de tu proyecto. Continuando con este ejemplo, asignaremos la puntuación a la autobiografía, tomando en cuenta que tendrá un valor de 15 puntos. Al contenido le damos un valor de 10 puntos, ya que según nuestro objetivo, es la parte más importante de nuestra actividad. A la ortografía y redacción asignamos un valor de 3 puntos. Al formato asignamos un valor de 2 puntos. En total tendremos los 15 puntos. Recuerda que el peso de cada criterio es a tu consideración, de acuerdo a los objetivos que planteaste para esta actividad. El siguiente paso es opcional y dependerá de cómo desees redactar tu rúbrica. Puedes desarrollar cada uno de los criterios de manera que quede más claro para los alumnos. Retomando el ejemplo anterior, podemos desarrollar uno de los criterios de la siguiente manera. El contenido de la autobiografía debe incluir la información personal del alumno, su vida familiar, vida escolar, vida social y aspiraciones y metas. Ya que tengamos los criterios desarrollados, vamos a dividir el peso según nuestro objetivo.
En este caso, dividiremos el peso en partes iguales. El contenido, que tiene un valor de 10 puntos, lo dividiremos de esta manera. Información personal 2 puntos, vida familiar 2 puntos, vida escolar 2 puntos, vida social 2 puntos y aspiraciones y metas 2 puntos. Con este paso, terminamos la columna de criterios. Una vez que tengamos estos pasos terminados, el siguiente paso es decidir cuántos y cuáles son los niveles que vamos a utilizar para nuestra rúbrica. En realidad, no hay un número determinado de niveles que se deban utilizar. Hay autores que proponen 3, otros 4 o incluso 5 niveles. Vamos a utilizar los que nos convengan más para nuestra actividad y nuestros alumnos. Para este ejemplo, utilizaremos 3 niveles. El último paso será redactar los niveles de cada uno de los criterios, de manera que quede clara la puntuación que corresponde a cada aspecto según su nivel de desempeño. Con esto, queda terminada tu rúbrica. No olvides siempre darle a conocer a tus alumnos al inicio del trabajo o proyecto. Muy bien, entonces este video corto pero bastante explicativo, considero yo, nos dice cómo es que se elabora una rúbrica. La verdad que no es un instrumento demasiado difícil, es en determinado grado sencillo de poder elaborarlo, y la ventaja acá es que nosotros vamos a compartir a nuestros alumnos, ellos ya van a saber en qué se les va a evaluar y por eso les tienen que poner así que más empeño al trabajo que se vaya a dejar. Por eso les digo que se recomienda más para trabajos prácticos que se vayan a hacer. Incluso si, por ejemplo, si yo le pongo a hacer un video al alumno, les pongo a hacer una monografía, una investigación, pues dar estos criterios de la rúbrica. Y la verdad que no me complico, ¿no? Porque a la hora de calificar ya tengo yo los criterios que voy a usar, los niveles y la calificación, y ya solo lo voy completando para cada alumno. Entonces, miren, esta es la rúbrica, es un instrumento de evaluación bastante práctico, bastante aplicable, digamos, para poder evaluar, y que es importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan presente a la hora de, ya cuando ustedes sean profesionales, poder aplicarlo. Entonces, ya para ir finalizando, solo vamos a repasar las preguntas que tenemos para el día de hoy. Entonces, acá tenemos estas preguntas. Entonces, no vamos a repasar, sino que ahí tómenle una captura, estas 5 que son de repaso, para que vayan recordando los temas que vimos el día de hoy. Muchas gracias por haber compartido esta sesión más. Un saludo a todos. Como saben, ya, como les digo siempre, cualquier duda, pregunta, comentario, cosas que necesiten, pues yo ahí en el correo les respondo lo más rápido que yo pueda cuando me conecte. Para mí es un gusto y un placer haber compartido esta sesión, y nos vemos primero de Dios dentro de 2 semanas. No olviden hacer su ensayo y estar atentos a la evaluación del ensayo. Entonces nos vemos y sigan repasando muy bien.